Infancia y sociedad, Erik Erikson. 5. Lo sobrenatural. A. La danza del sol. Como sugerimos en el capítulo precedente, el paraíso de la oralidad y su pérdida durante las rabietas de la etapa del morder pueden ser el origen ontogenético del profundo sentido de maldad que la religión transforma en la convicción del pecado original en una escala universal. La plegaria y la expiación, por lo tanto, deben implicar un renunciamiento a todo el deseo demasiado codicioso con respecto al mundo y debe demostrar en la postura asumida y en la inflexión de la urgente súplica un retorno a la pequeñez corporal, el desvalimiento técnico y el sufrimiento voluntario. La ceremonia religiosa de mayor significación en la vida de los Dakota era la danza del sol, que tenía lugar durante 2 periodos de 4 días en el verano, cuando los búfalos estaban gordos, las bayas salvajes maduras y la hierba alta y verde. Comenzaban con un banquete ritual, expresión de gratitud hacia el espíritu de búfalo y con demostraciones de camaradería entre los hombres. Seguían luego gritos de fertilidad y actos de licencia sexual como los que caracterizan ritos similares en muchas partes del mundo. Luego venía la guerra y la cacería que glorificaban la competencia entre los hombres. Los hombres relataban bullangueramente sus hazañas guerreras. Las mujeres y las doncellas se adelantaban para proclamar su castidad. Por último, se glorificaba la dependencia mutua de todo el pueblo en el intercambio de objetos y en actos de fraternización. La culminación de la fiesta se alcanzaba con la consumación de autotorturas en cumplimiento de votos, hechos en momentos críticos del año. Durante el último día, los candidatos de la cuarta danza sufrían la forma más alta de autotortura, atravesándose los músculos de la espalda y del pecho con púas que estaban unidas a la estaca del sol por largas correas. Con los ojos fijos en el sol y mientras danzaban lentamente hacia atrás, los hombres solo podían recuperar la libertad cuando las correas quedaban tirantes y las púas desgarraban su carne. Así ingresaban a la élite espiritual del año, que a través de su sufrimiento se aseguraba la benevolencia continua del sol y del espíritu del búfalo, los proveedores de la fertilidad y la fecundación. Esta hazaña particular, que consistía en desgarrarse el pecho ad majorem gloriam, constituye desde luego solo una variación de las incontables formas en que en todo el mundo se expía un sentimiento de maldad y se asegura la generosidad continuada del universo, y ello a menudo después de una despedida adecuadamente desenfrenada de toda carne. El significado de una forma institucionalizada de expiación debe considerarse tanto ontogénicamente como una parte adecuada de la secuencia típica de experiencias de la mayoría, como filogenéticamente como parte de un estilo religioso. En la variación tribal particular que se considera aquí me parece sugestivo que exista una relación entre el más temprano trauma infantil, la pérdida ontogenética pero general del paraíso, y el rasgo culminante de la expiación religiosa. La ceremonia sería así la culminación de las vicisitudes de esa rabia deliberadamente cultivada, pero desde luego olvidada hace ya mucho, experimentada ante el pecho materno durante una etapa del morder que obstaculiza una permisividad prolongada para la succión. Aquí los fieles vuelven contra sí mismos los consiguientes deseos sádicos despertados que las madres atribuyen a la ferocidad del futuro cazador, al hacer de su propio pecho el blanco de su autotortura. La ceremonia entonces cumpliría el antiguo principio del ojo por ojo, solo que el niño pequeño desde luego habría sido incapaz de perpetrar la destrucción que el hombre expía ahora voluntariamente. A nuestras mentes racionales les resulta difícil comprender, a menos que estemos familiarizados con los caminos de la irracionalidad, que los deseos frustrados, en particular los deseos tempranos preverbales y muy vagos, pueden dejar un residuo de pecado que llega más hondo que cualquier culpa concerniente a acciones realmente cometidas y recordadas.
En nuestro mundo, solo las palabras mágicas de Jesús expresan una convicción sobre estos oscuros problemas. Aceptamos su palabra en el sentido de que un deseo secretamente acariciado es tan bueno o más bien tan malo como cualquier acción cometida, y de que todo órgano que nos ofenda por sus deseos persistentes debe ser radicalmente extirpado. Desde luego, no es necesario que toda una tribu o una congregación siga semejante precepto al pie de la letra. Antes bien, la cultura debe proveer convenciones de creencias mágicas y un sistema congruente de ritos que permitan a unos pocos individuos excepcionales que sientan con particular intensidad el sello particular que su cultura tiene para la condenación interior, y quizá con bastante tendencia histrónica como para querer transformar todo el asunto en un gran espectáculo. Dramatizar ante la vista de todos el hecho de que hay una salvación. En nuestros tiempos, los que dudan por motivos de orden lógico y los descreídos a menudo deben refugiarse en la enfermedad, en la mutilación aparentemente accidental o la desgracia inevitable a fin de expresar la idea inconsciente de que han deseado demasiado en este mundo y lo han conseguido. B. La búsqueda de la visión. Comenzamos lentamente a comprender que las culturas homogéneas tienen una manera sistemática de recompensar con la moneda de la inspiración superior y el prestigio exaltado los mismos sacrificios y frustraciones que el niño debe soportar en el proceso de llegar a ser bueno y fuerte en el sentido tradicional. Pero, ¿qué ocurre con quienes se sienten distintos y consideran que las probabilidades de prestigio ofrecidas no satisfacen sus necesidades personales? ¿Qué decir de aquellos hombres a quienes no les interesa ser héroes o aquellas mujeres que no aceptan fácilmente ser las compañeras y auxiliares de los héroes? En nuestra propia cultura, Freud nos ha enseñado a estudiar los sueños de los individuos neuróticos a fin de establecer qué acción no cometida no pudiera dejar sin realizar, qué pensamiento sin pensar, qué recuerdo sin recordar en el curso de su demasiada rígida aceptación. Utilizamos ese conocimiento para enseñar al individuo afligido a encontrar un lugar en su medio cultural o para criticar un sistema educativo que pone en peligro a demasiados individuos al exigir un acatamiento excesivo y así hacer peligrar su propia existencia. Los Sioux, como otros pueblos primitivos, utilizaban el sueño para guiar al fuerte, así como para impedir la desviación anárquica. Pero no esperaban hasta que los sueños adultos aparecieran para hacerse cargo de los desarrollos defectuosos. El Sioux adolescente salía en busca de los sueños, o más bien de visiones, mientras todavía había tiempo para elegir un plan de vida. Sin armas y desnudo, con la excepción de un taparrabos y mocasines, se internaban en la pradera, expuesto a los rayos del sol, al peligro y al hambre, para hablar a la deidad sobre su humildad esencial y su necesidad de guía. Aquella aparecía al cuarto día bajo la forma de una visión que, según la interpretación posterior de un comité de expertos en sueños, lo alentaba a realizar especialmente bien las actividades corrientes tales como cazar, guerrear o robar caballos, o bien a introducir leves innovaciones en las instituciones de su tribu, crear una canción, una danza, una plegaria o a convertirse en algo especial como un médico o un sacerdote. Por último, a recorrer a los pocos roles disponibles para los desviados confirmados. Por ejemplo, una persona que estaba convencida de haber visto el pájaro de trueno lo comunicaba a sus consejeros y desde ese momento en adelante en todas las ocasiones públicas era un eyoka. Estaba obligado a comportarse en forma tan absurda y payasesca como fuera posible hasta que sus consejeros consideraran que había curado la maldición. Whistler se refiere a la siguiente experiencia instructiva eyoka de un adolescente. Como puede verse, era importante que el soñador lograra transmitir a sus interlocutores la sensación de una experiencia que concordaba con una forma reconocida de un sueño manifiesto y en la que él era el abrumado receptor,
en cuyo caso se suponía que los poderes superiores le habían dado una prueba convincente de que deseaban que planeara o modificara el curso de su vida en una determinada forma. La expiación podía consistir en una conducta antinatural durante un periodo determinado o durante toda la vida, según la interpretación de los consejeros. Las actividades extravagantes que exigía al informado soñador eran simplemente tontas y absurdas o bien terroríficas. A veces incluso se lo condenaba a matar a alguien. Sus amigos lo incitaban a obedecer, pues la defensa contra los espíritus malignos era más importante que la conservación de la vida individual. Quien conozca a fondo los ingeniosos métodos que tiene el yo para superar los sentimientos de ansiedad y la culpa, no dejará de reconocer en las extravagancias del Eyoka las actividades de los niños que juegan a los payasos o se humillan o se dañan de alguna manera cuando tienen miedo o remordimientos de conciencia. Un método para evitar la ofensa a los dioses consiste en humillarse o aparecer bajo la luz desfavorable ante los demás. Cuando se induce a cada individuo a permitir que lo tomen por tonto y se burlen de él, los espíritus olvidan y perdonan y pueden incluso llegar a aplaudir. El payaso con su proverbial melancolía secreta y el comediante radial que explota sus propias inferioridades parecen ser elaboraciones profesionales en nuestra cultura de ese mecanismo de defensa, también entre los Sioux. El despreciado Eyoka llegaba a veces a mostrarse tan eximio en sus payasadas que podía llegar a convertirse en un líder. Otros soñaban con la luna, con un búfalo hermafrodita o con la mujer doble, y así comprendían que no debían seguir el plan de vida destinado a su sexo. Por ejemplo, una muchacha puede encontrar a la mujer doble que la conduce a un tepe solitario. En ese caso, la muchacha deberá abandonar el camino tradicional de la femineidad Sioux y mostrarse activa en su búsqueda de hombres. Se la llamará Witko, loca, y se la considerará una prostituta. Con todo, también ella podrá alcanzar fama a través del reconocimiento de su habilidad y llegar al estatus de una hétera. Un muchacho puede ver la luna con dos manos, una sostiene un arco y flechas y la otra la correa de carga de una mujer. La luna pide al soñador que elija. Cuando el hombre intenta apoderarse del arco, las manos se cruzan de improviso e intentan sujetar al hombre con la correa, quien lucha hasta despertarse antes de tomarla e intenta también conseguir el arco. En cualquiera de los dos casos, se salva del castigo del sueño. Si fracasa y queda sujeto por la correa, está condenado a ser como una mujer. Si ese muchacho no prefiere suicidarse, debe renunciar a la carrera de guerrero y cazador y convertirse en un verdache, un hombre-mujer que se viste como una mujer y hace su trabajo. Los verdaches no eran necesariamente homosexuales, aunque se dice que algunos de ellos se casan con otros hombres y que otros reciben la visita de guerreros antes de la batalla. Con todo, la mayoría de los verdaches eran como eunucos, a los que simplemente no se consideraba peligrosos para las mujeres y por lo tanto eran buenos compañeros e incluso maestros para aquellas, porque a menudo se destacaban en el arte de cocinar y bordar. Una cultura homogénea como la de los Sioux entonces maneja a sus individuos desviados proporcionándoles un rol secundario como payaso, prostituta o artista, aunque sin liberarlos por completo del ridículo y el horror que la vasta mayoría de los individuos debe experimentar a fin de suprimir en sí mismo lo que el desviado representa. No obstante, el horror sigue estando relacionado con el poder de los espíritus que se han introducido en los sueños del individuo desviado. No se vuelve contra el individuo mismo. En esa forma, las culturas primitivas aceptan el poder del inconsciente. Si el desviado puede demostrar convincentemente que ha soñado, se considera que su desviación está basada en la visita sobrenatural antes que en una motivación individual. Como psicopatólogos debemos admirar la forma en que estos sistemas primitivos
lograban mantener un dominio elástico en un terreno en que a menudo fracasan sistemas más elaborados. 6. Resumen. Bajo condiciones traumáticas, los Sioux han perdido la realidad a la que resultaba adecuada la última forma histórica de su integridad comunal. Antes de la llegada del hombre blanco, era un nómade luchador y un cazador de búfalos. Los búfalos desaparecieron debido a las matanzas de los invasores. El Sioux se convirtió entonces en un guerrero a la defensiva y fue derrotado. Aprendió casi alegremente a reunir ganado en lugar de encerrar en círculos a los búfalos. También se vio despojado de su ganado. Pudo convertirse en un agricultor sedentario, pero al precio de transformarse también en un hombre enfermo en una tierra pobre. Así, paso a paso, se le ha negado al Sioux las bases para la formación de una identidad colectiva y con ello el depósito de integridad colectiva de la que el individuo debe derivar su importancia como ser social. El temor al hambre ha llevado a los Sioux a dejar las funciones comunales en manos del conquistador que provee el alimento. Lejos de seguir siendo una solución de transición impuesta por un tratado, la ayuda federal continúa siendo necesaria y cada vez más en la forma de un subsidio. Al mismo tiempo, el gobierno no ha logrado reconciliar las imágenes viejas y las nuevas, así como tampoco establecer el núcleo para una conciencia nueva, tanto en la forma como en el contenido. Sostenemos que la educación infantil sigue siendo el instrumento sensible de una síntesis cultural hasta que otra nueva síntesis demuestre ser convincente e ineludible. En realidad, el problema de la educación india es una cuestión de contacto cultural entre un grupo de funcionarios que representan los valores de clase media de un sistema de libre empresa, por un lado, y los restos de una tribu que toda vez que abandona el refugio de la ayuda gubernamental se ubica entre los subprivilegiados de ese sistema. En realidad, los antiguos principios de educación infantil que sigue actuando en los restos de las tribus socavan el establecimiento de una conciencia blanca. En este sistema, el principio del desarrollo sostiene que se debe permitir a un niño ser individualista mientras es joven. Los padres no manifiestan ninguna hostilidad con respecto al cuerpo como tal ni condenan, sobre todo en los varones, la libre determinación. No hay ninguna crítica a los hábitos infantiles mientras el niño desarrolla ese sistema de comunicación entre el sí mismo y el cuerpo, y el sí mismo y los familiares en que se basa el yo infantil. Solo cuando adquiere un cuerpo fuerte y un sí mismo seguro, se le pide que se acate una tradición según la cual la opinión pública, centrada en su conducta social, completa antes que en sus funciones corporales o en sus fantasías, somete a los individuos a una implacable ridiculización. Se lo incorpora a una tradición elástica que en una forma estrictamente institucionalizada atiende a sus necesidades sociales, dirigiendo sus tendencias instintivas peligrosas hacia los enemigos exteriores y permitiéndoles siempre proyectar en lo sobrenatural la fuente de toda posible culpa. Hemos visto cuán tenaz se ha mantenido esta conciencia incluso frente a la desnuda realidad del cambio histórico. En contraste, las clases dominantes en la civilización occidental, representadas aquí por su burocracia, están guiadas por la convicción de que una regulación sistemática de las funciones y los impulsos en la más temprana infancia constituye la más segura protección para un funcionamiento posterior eficaz en la sociedad. Implantan el metrónomo permanente de la rutina en el niño fácilmente impresionable para regular sus primeras experiencias con su cuerpo y con su ambiente físico inmediato. Solo después de esa socialización mecánica se lo alienta a convertirse en un individualista acérrimo. Persigue metas ambiciosas, pero se mantiene compulsivamente dentro de carreras estandarizadas que, a medida que la economía se hace cada vez más complicada, tienden a reemplazar a las responsabilidades más generales. La especialización así desarrollada ha llevado a esta civilización occidental al dominio de la maquinaria,
pero también a una corriente subterránea de ilimitado descontento y desorientación individual. Naturalmente, las recompensas de un sistema educativo significan muy poco para los miembros de otro sistema, mientras que el precio les resulta demasiado evidente. Los impasibles Sioux no pueden comprender que haya otra cosa digna de lograr que la restitución, ya que tanto su historia individual como la racial le han proporcionado el recuerdo de la abundancia. La conciencia del hombre blanco, por otro lado, le exige una continua reforma de sí mismo, en la prosecución de carreras que llevan a estándares cada vez más altos. Tal reforma exige una conciencia cada vez más internalizada, que actúe automática e inconscientemente contra la tentación sin la presencia de observadores críticos. La conciencia india, más preocupada por la necesidad de evitar situaciones embarazosas dentro de un sistema de honores y vergüenzas claramente definidos, carece de orientación en las situaciones conflictuales cuya solución depende de una voz interior. El sistema subyacente a la educación Sioux es primitivo, esto es, se basa en la adaptación de un grupo altamente etnocéntrico y relativamente pequeño de personas que consideran las únicas importantes para la humanidad para un sector de la naturaleza. El sistema cultural primitivo se limita a especializar al niño para una carrera fundamental, en este caso la del cazador de búfalos, a perfeccionar un estrecho sector del mundo de las herramientas que amplía el poder del cuerpo humano sobre la pesa, al uso de la magia como único medio para doblegar a la naturaleza. Tal autolimitación asegura la homogeneidad. Hay una fuerte síntesis de patrones geográficos, económicos y anatómicos que en la vida Sioux encuentra su denominador común en la centrifugalidad, tal como se expresa en una cantidad de factores ya considerados tales como la organización social en bandas, que asegura la fácil dispersión y migración, la dispersión de la atención en el sistema familiar extendido, la tecnología nómade y el uso del caballo y rifle, la distribución de la propiedad mediante el sistema de desprendimiento, la desviación de la agresión hacia la presa y el exogrupo. La educación infantil Sioux constituye una base firme para este sistema de centrifugalidad, al establecer un centro perdurable de confianza, a saber, la madre que amamanta, y luego, mediante el manejo de la aparición de los dientes, la rabia infantil y la agresión muscular, en tal forma que se provee el mayor grado posible de ferocidad. Se lo canaliza socialmente y se lo descarga por último contra la presa y el enemigo. Creemos que en este caso nos encontramos no frente a una causalidad simple, sino a una asimilación mutua de patrones somáticos, mentales y sociales que se amplían entre sí y aseguran el patrón cultural para una vida económica y eficaz. Solo esa integración proporciona un sentimiento de estar en el mundo como en la propia casa. Trasplantado a nuestro sistema, la expresión misma de lo que alguna vez se consideró una conducta eficaz y aristocrática, tal como el desprecio por la propiedad y la negativa a competir, solo lleva a una integración con los estratos más bajos de nuestra sociedad. Para un próximo audio 7, un estudio posterior.